Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí hoy día o ver este video en algún momento, tomarse el tiempo. Hoy día lo que quiero hablar específicamente es lo que para conciencia financiera es la Matrix. Hay muchas personas que tienen distintos conceptos o creencias sobre lo que es la Matrix. Algunos incluso lo relacionan directamente a la película, otros lo relacionan a un sistema trascendental de la conciencia o del espíritu, pero conciencia financiera lo plantea desde un sistema de control, pero también tiene otras particularidades, otras palabras con las cuales lo podríamos definir, como es también, si lo aplicamos directamente desde lo que es conciencia financiera, sería un sistema administrativo. Entonces, desde ese punto voy a tratar de explicarles un poco cómo salir de la Matrix, qué es la Matrix y cómo se puede aplicar respecto a nuestras finanzas personales y nuestro desarrollo personal o espiritual. Para comenzar con esto, lo primero que todo es algunas personas conocen lo que es la terminología como Matrix como una película. Para que los que no lo conocen pueden investigar un poco más a fondo y sobre todo el actor que participa, que es Keanu Reeves, habla sobre o comenta sobre la importancia y el impacto del trasfondo de lo que es la película. Incluso hay una imagen que anda por ahí rondando sobre la declaración, ya sea real o no, la imagen, pero sí Keanu Reeves lo ha hablado en otras oportunidades, sobre que Matrix, la película, se trata de un documental hecho metafórico respecto al sistema de control que tenemos actualmente en el mundo y en los distintos países. Cuando hablo en conciencia financiera, en la parte de historia, específicamente va relacionado a la evolución, a la historia del dinero. Pero tras ello también hay una historia de un sistema. Llamémosle un sistema administrativo, pensándolo desde un concepto global. Los seres humanos hemos intentado encontrar una forma de administrar nuestros recursos y eso nos ha llevado a tener ideas, las cuales en el pasado nos ayudaron a conformar lo que son las tribus, las comunidades, más adelante después los países, ¿cierto? O los imperios. Y hoy en día las agrupaciones de países, como son la Unión Europea, los Estados Unidos, la Unión Asia, los países asiáticos, la comunidad o el grupo sudafricano y por supuesto los LATAM, que somos nosotros principalmente. Bueno, con esto que quiero tratar de decirles, básicamente desde la historia se ha ido cambiando el concepto de la creencia o de la filosofía con la que se inculca, se educa, se adapta, se les enseña a las personas. Sin entrar en detalles respecto a la evolución de ello en la historia, desde 1700 y prácticamente no quiero ser específico con la fecha, sé que es el hito histórico contado en la historia, es la Revolución Francesa. No obstante, esto viene un poco previo a esto. Desde la Revolución Francesa empezamos a crear todas las independencias de los países, de los reinados. En términos de la película Matrix, y citando al arquitecto, estos momentos son cuando la Matrix se reinicia, cambia, empieza a ajustarse hacia el nuevo control, el nuevo sistema administrativo. En esa época reinaba principalmente la idea de que el gobernante era el que dirigía todo y detrás de eso había un sistema social, un sistema económico, un sistema religioso, etc. O por supuesto también está el sistema ocultista dentro del mismo sistema. Ahora, eso, los de arriba, empiezan a dictar cómo es que nosotros vamos a enjuiciar esa realidad de ese momento. Después de eso, después de la Revolución Francesa y posterior también, o gracias a la Ilustración, empezamos a divulgar conocimientos que en la Matrix antigua, en el sistema antiguo, estaban prohibidos. Y eso lo hicimos gracias a las imprentas. Después de eso, evolucionamos a un sistema más inalámbrico, o más bien dicho, más tecnológico, el cual empezamos con los medios de comunicación. Empezamos con la radio, la televisión, el teléfono, y hoy en día ya estamos entrando,
por no decirles que ya terminamos, porque nosotros básicamente somos, como bien se dice, somos tercermundistas, por ende nosotros vamos como bastante años más atrás de lo que realmente está sucediendo en el mundo. El otro día comentaba con alguien que en Asia, o sea, drones haciendo dragones en el cielo es un pan de cada día, lo hacen durante un evento. Entonces, crear imágenes holográficas en el cielo, eso no es un mito, es una realidad y lo hacen directamente como un espectáculo social, un espectáculo así como eh, hacen las caravanas o hacen los festivales, básicamente es eso. Y nosotros, para nosotros, quizás muchos creen que todavía esto es una película, que es algo de ciencia ficción. Y en realidad estamos hablando de épocas actuales. Robots que tengan mayor estabilidad y fuerza que un ser humano, eso ya existe. O sea, en el 2020, desde el 2000 empezaron a evolucionar los robots y el 2020 ya crearon unas máquinas espectaculares. O sea, busquen videos sobre robótica y se van a sorprender con la actualidad de la robótica. ¿Y qué quiero llegar con esto? Es que ya estamos en un nuevo sistema de control. Y ese sistema hubieron hitos. No quiero sonar conspiranoico ni nada. Por ende, si cito algunas palabras de películas o sin querer menciono algunas cosas que para ustedes, el que esté escuchando, hace referencia con alguna película de ciencia ficción, no es coincidencia. ¿Ya? En ocasiones me ha tocado hablar, sobre todo cuando a mí que me gusta hablar de tiempo y energía, cuando lo explico, muchas personas no me sé ni me acuerdo el nombre, pero me dicen, ah, es como tal película, esa que tú pagas con el tiempo. Sí, hoy en día ya me lo han dicho tantas veces que yo digo así, exacto, pero todavía no me veo la película. Pero por lo que he sabido, es el mismo concepto aproximadamente, ¿ya? Ahora, la Matrix, ¿cómo la podríamos definir? ¿Cómo la podríamos conocer, ver? Primero que todo, tenemos que ver, un sistema de control lo que primero que necesita es mantenerte actualizado, mantenerte con una información constante que esté metiéndose en tu cabeza, metiéndose en tus creencias, en tu filosofía. Y por otro lado, la Matrix se compone de distintos elementos, ¿ya? Entre ellos, porque estoy tratando de hacer un video donde se pueda explicar a grandes rasgos, es que es en el tiempo. En el presente nos mantienen entregando una información a través de los medios de comunicación o a través del filtro y la prohibición de ciertas palabras con el algoritmo a través de las redes sociales, eh, enfocando la forma en que se dice la información, ¿ya? De esta manera, quedando que solamente aquellos que van entendiendo y van siguiendo el lenguaje puedan entender lo que están hablando los youtubers, las personas en redes sociales que estén teniendo información respecto a lo que es la liberación de la Matrix, ¿ya? Por otro lado, tenemos la historia que representa el pasado. Eh, Siendo muy sincero, dentro de las personas que han investigado sobre historia, se van a dar cuenta que la historia siempre va a depender de la perspectiva y que siempre ha sido escrita por el ganador. Eso ha creado que cuando se encuentran libros antiguos, escritas por escritos de historia por personas que representan al bando perdedor, normalmente son bastante contradictorias con la historia que conocemos como educación, ¿ya? La que se nos enseña en el colegio y la que gran generalidad de las personas conocen. Me encanta, por ejemplo, mencionar un ejemplo. En la historia, muchas personas conocen a los famosos caballeros templarios. Y la historia dice que los caballeros templarios desaparecieron y fueron quemados y exterminados en Francia, lo cual dice eso permite que los templarios hayan desaparecido. No obstante, si tú estudias la historia, los templarios estaban expandidos por toda Europa y en ningún otro país fueron exterminados ni quemados como en Francia. Por lo cual históricamente, cuando sigues indagando, históricamente los templarios no desaparecieron, cambiaron sus nombres, cambiando de ser eh, mandaderos, por explicarlo, o de la Iglesia Católica a pasar a ser mandaderos de los reyes de cada país diferente. Entre ellos Inglaterra, que estuvieron muy involucrados con la independencia de Escocia, famosa historia de William Wallace, posterior a la muerte de William Wallace, entre muchas otras historias. Esto lo menciono netamente para que se entienda que se nos ha enseñado una historia y en realidad la historia no es mentira,
pero está limitada para que sea contada de la forma que es necesario que las personas en su generalidad lo aprendan. Esa historia, esa información, esa educación nos tiene creyendo una realidad. Si yo en este momento me converso con muchas personas o converso con alguno de ustedes, probablemente habrán entendido que los templarios habían desaparecido. Y la verdad es como les estoy mencionando, y lo he descrito en el documental que escribí, es que cambiaron el nombre. Y así ha pasado con muchas agrupaciones, muchas filosofías que se creen perdidas en el tiempo, terminando siendo catalogadas como mitologías, como historias fantasiosas, como el mito del rey Arturo, mito, entre comillas, del rey Arturo y Merlín, y entre otras muchas otras. Obviamente también se crearon historias de fantasía, lo cual perjudica a que las historias o películas de fantasía, ciencia ficción que ya pasaron de moda, se mezclan con esta historia creando una incertidumbre sobre lo que es la realidad. Sobre todo porque muchas películas o muchas series se mofan de estas realidades, satirizándolas para que las personas no crean 100% en ellas. Y esto obviamente representa un caos en las creencias, una diversificación en la opinión y que finalmente nos lleva a un punto donde nadie tiene la realidad y que operamos bajo un sistema que nos mueve día a día y no teníamos idea por qué. Si lo piensan bien, hace más de 500 años el endeudamiento como lo conocemos hoy no existía. Los gastos comunes como de pagar luz o pagar agua no existían. Obviamente, también estamos hablando que era mucho más riesgoso, por ejemplo, tomar agua de cualquier pozo, que tomar agua hoy en día certificada como potable. Y siempre menciono el certificado porque para aquellos que conocen un poco más de química, también entienden que muchas veces el agua tiene elementos que no nos favorecen en su acumulación con el tiempo en nuestro organismo, como es el flúor, ¿ya? Y por otro lado, como les mencionaba, son las películas en todos los momentos presentes. Probablemente tú te acuerdas si cuando eras pequeño veías alguna película y decías, oh, ese es el futuro que nos espera, ese es el futuro que nos muestran. Y creíamos que son fantasías, cuando en realidad los estamos logrando. Y así sucesivamente. Ahora tú dirás, Diego, bueno, todas las películas de ciencia ficción no te dicen la verdad. Efectivamente, no te dicen la verdad. Pero sí algunas tocan temas muy interesantes que finalmente tú puedes evaluar desde hoy si en el pasado hoy se están haciendo realidad. Y eso con ello te invito a pensar si las películas de hoy nos estarán mencionando de alguna forma lo que viene en el futuro. Como bien decía Walt Disney, una de sus frases célebres, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. ¿Ya? Ahora, con estos tres conceptos, tenemos que en el presente somos dueños totalmente de nuestra realidad, de lo que creemos. Y el pasado obviamente nos afecta creando raíces sobre nuestras creencias y el futuro nos hace pensar o abrir las posibilidades a la incertidumbre, a lo posible. Algunas personas en el mundo toman estas ideas y las dicen, ok, ¿cómo las hago? ¿Cómo las llevo a realidad? ¿O qué hago para poder cambiar o afectar un poco en el futuro que viene? Cada persona, sobre todo aquellos que trabajan directamente con su pasión, probablemente coincidirán conmigo en que lo que están intentando hacer no es solamente ganar dinero, sino que llevar un producto o un servicio buscando un cambio, buscando un efecto desde nuestro hacer, ¿ya? Y todos encontramos nuestra forma de hacerlo. Por otro lado, tenemos los conocimientos, ¿ya? Que también limitan. Con esto también vuelvo a dar un ejemplo de cómo es esto del presente, el pasado y el futuro en nuestra mente. Los conocimientos, antiguamente, vamos a siempre hablar de 500 años, hace 500 años una persona que creaba fuego, así de la nada, rápido, mágico, es considerado mago o brujo e incluso arriesgabas tu vida o que te mataran o bien encontrabas uno de los tantos pocos puestos al lado como del rey o del faraón o del gobernante como consejero. Y los demás iban siendo perseguidos, ¿ya? Porque ese conocimiento no se podía divulgar porque de lo contrario, o sea, ¿cómo era posible que el rey tuviera los mismos conocimientos que el aldeano? Y ese era uno de los motivos principales por cuales se trataba de ocultar esta información.
Diego, ¿me estás hablando de que brujería y la magia es real? No te voy a indagar en eso, no quiero entrar en ese tema. Sí te voy a decir que científicamente la evolución de la historia, el brujo o mago evolucionó a alquimista y el alquimista cuando empezó a encontrar fórmulas para poder corroborar o poder duplicar y enseñar estos conocimientos, algunos de esos conocimientos pasan a ser ciencia. Y de la ciencia tenemos todas sus derivaciones. Bien dice que, se dice que la separación nos confunde. Entonces, si lo piensas bien, el científico que piensa en química, en biología, en física cuántica, todos creen saber la verdad, saber cómo funciona y porque son muy geniales en su área profesional. Pero si lo ves como globo, como profesiones, y es un título, profesiones, que se desglosan muchos, en realidad ninguno se acerca a la verdad. Son un granito de arena en un compuesto muchísimo más complejo y muchísimo más trascendental que incluso el momento de la época de vida que nos dura una persona. O sea, si yo investigo algo y descubro algo, mi vida es muy corta para lo que realmente significa y impacta a la humanidad completamente. Y por eso son tan pocas las personas que se mezclan, que persiguen sus sueños, que se obsesionan con su pasión y que logran crear nuevas formas de descubrir y de demostrar la realidad. Me encanta mencionar mucho a la parte científica, y sobre todo mencionar a Einstein o Newton o Galileo, que al principio se les consideraba quizás locos porque hablaban de teorías que no estaban creadas, no existían. La teoría de la relatividad no existía. Y de repente su imaginación, su locura, su pensamiento fuera de la Matrix, fuera del sistema, fuera de lo común, lo llevó a investigar y buscar cómo demostrarlo. Y al encontrar las fórmulas para demostrarlo, pasan a ser una realidad y dejan de ser una locura. Si eso pasó hace 100 años, pasó hace 50 años, o sea, Nikola Tesla le dijeron que era loco por pensar en la energía inalámbrica y hoy en día tenemos internet gracias a esos conocimientos. Tenemos mucho más que eso como desarrollo tecnológico. La pregunta de eso sería, ¿qué hoy día se considera todavía como magia y mañana se va a demostrar como ciencia? Por eso es que algunas personas le llaman pseudociencia, porque todavía no se demuestran, pero algunas personas ya lo explican como si fuera una ciencia. Es ahí el tema. Y claramente los que son científicos van a hablar de su realidad y los pseudocientíficos van a hablar de su realidad. Y ambos son solamente un complemento. Ahora, ¿cómo usamos todo esto que les estoy hablando para salir de la Matrix o para reconocer a la Matrix? Nos llevamos a nuestro estado financiero. Recuerden que yo siempre les voy a hablar de conciencia financiera. Nuestro estado financiero. Si llevamos a pensar los gastos de sobrevivencia o los gastos básicos que necesitamos, techo, comida, agua, elementos reales para sobrevivir. Me explico. Uno no necesita internet para sobrevivir, ¿ya? Eh, pero aquí también hay una pregunta muy arraigada y ahí viene sobre lo que nos han inculcado con el tiempo. Porque probablemente si yo te digo, ¿cómo consigues casa, techo, agua, luz? Tu respuesta es dinero. Y el dinero no es un medio de sobrevivencia, pero han logrado inculcarlo de manera tan subconsciente que el dinero es la respuesta para toda tu felicidad. Y eso no es realidad. El dinero es solamente un medio de intercambio. Muchos sabrán que, o dicen, sí, es un medio, es una forma, es energía y bla, bla, bla. Y si nos podemos ir en muchas partes en formas metafísicas o esotéricas de entender el dinero. Pero hablándolo en terminologías más matrix, más sistema de control, el dinero es simplemente un símbolo, una representación de un sistema mucho más elaborado, lo cual llamamos sistema económico y está relacionado a bolsas de comercio, que para muchos que lo sepan es una empresa privada y no una empresa del Estado. Y ahí empezamos a entender, a ver, cómo la bolsa está relacionada a la economía, sí lo sabemos, la bolsa está relacionada a las oportunidades de fondos mutuos, a la FP, y
es una empresa privada y todo el sistema funciona en base a la valorización que se especula en relación a la oferta, la demanda y un sinfín de cálculos para decirte el valor. Y antiguamente, hace menos de 50, no, sí, aproximadamente hace 50 años, un poco más, por en 1971 fue el último país, que fue Estados Unidos, se desligó de la representación o de la valorización de su dinero como oro. Y digo que fue el último porque todo el resto lo hizo antes. Entonces, si el dinero no vale metales preciosos, que por cierto los metales tan preciosos también son una valorización en base a la oferta y demanda, o sea, hay escasez o hay abundancia del material. Y eso antes representaba el dinero, por último era algo tangible. Hoy en día son especulaciones en casi un 80-70%. Por lo cual, el dinero simplemente es un algo, un valor, una forma de decir, una gift card, llámala así, un cupón, y por eso cada vez se está haciendo más digital, porque el enfoque de eso es que no tengamos una apreciación material. No obstante, así como en un videojuego, y volvemos a enlazar con el ejemplo de la Matrix, una simulación, tú tienes que intercambiar tiempo y energía. Si tú juegas un juego, tienes que colocarle tiempo tuyo real, ¿cierto? El monito se va a mover y vas a cumplir misiones y las cuales le entregan monedas, las cuales puede intercambiar por algunos productos o servicios en el juego y tú te sientes muy bacán porque el juego cada vez tienes una casa más grande y un auto más bacán y te compras ropa más genial y ya te puedes conseguir una pareja y puedes hacer toda una vida virtual. Créeme que no se aleja de unos años más adelante y hoy en día se conoce con la palabra metaverso. O sea, la realidad virtual, así como algunos dicen, no, pero ¿cómo me voy a hacer adicto a la realidad virtual? Sí, te recuerdo que hace 30 años no pensaban que se iban a ser adictos al celular. Ese es el tema. No estamos enlazando el tiempo presente. El tiempo está pasando demasiado rápido y hace 20 años no estabas pegado al celular. Hace 10 años criticaban a los que estaban pegados en el celular. Hoy en día son aceptados y es normalizado que la gente ande con el celular. Es más, post pandemia es normal que estés conectado a internet. Si no estás haciendo un trabajo o haciendo una videollamada, si no estás comunicándote por WhatsApp, videollamada, un mensaje, pues hoy en día muchas personas caen en que te mandan el mensaje y si no te contestan al tiro, oye, 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 oye. O sea, no son capaces de ni siquiera esperar un segundo porque nos ha dado la posibilidad de la inmediatez. Y como tenemos expectativas humanas, si yo tengo una facultad de hacer algo inmediato, espero el efecto de manera inmediata. Y eso también nos lleva a que cuando llevamos a hacer un negocio, a hacer una carrera profesional, a trabajar en algo que sea mucho de largo plazo, 5, 8, 10 años, la mayoría no es capaz de mantenerse por ese tiempo porque no han sido, más bien dicho, han sido entrenados para que todo sea a corto plazo. Y si no se da a corto plazo, cambias el plan. Y cuando cambias el plan, nada se manifiesta porque reinicias tu propio juego. Cambias el juego. Por ende, nunca logras materializar muchas cosas. Y a esto se le dificulta un sinfín de situaciones que está sucediendo a nivel país, a nivel económico, a nivel global, lo cual está perjudicando que las cosas cada vez sean más caras, haya menos acceso a crédito y por lo cual es bueno, no se endeuda la gente, pero y también se les está entregando beneficios a la mayoría con el fin de qué. Fríamente algunos conocerán que es eliminar a la clase media, pero en realidad no es tan así, sino que va a desaparecer la clase media porque no va a haber endeudamiento. Entonces, o tienes o no tienes acceso a tener los bienes y se acabó. Y los que no tienen acceso a cómo tener los bienes, el gobierno, nuestro querido Estado, nos va a facultar lo mínimo para que podamos estar tranquilos. No obstante, si alguien te diera casa, techo, agua, luz, probablemente todo lo que ganarías lo usarías para acomodar tu vida. Oye, te regalo una casa, te regalo un auto. Ah, perfecto. Tu primer sueldo, amueblas la casa, cambias el auto probablemente, o compras un auto, te vas de viaje, empiezas a comprar ropa, que vamos a colocar un televisor, que aquí, que allá. Si es que no estás pensando muchas veces en la casa del verano, en el segundo auto. Estamos acomodándonos. Y ahí está la trampa. Porque son apegos, son necesidades cubiertas con cosas materiales que en realidad vienen más relacionados a tratar de decir quién soy. Ok, yo me he visto con ropa bonita porque si me he visto con ropa fea, yo no me siento feliz, yo no me siento yo.
O sea, la ropa te define. Es totalmente verídico que uno se viste bien, ¿cierto? Se arregla, te ves al espejo y te sube la autoestima, te sientes mucho más cool y andas con mayor seguridad. Y hay un sinfín de efectos positivos, pero depender de ello es un problema. O sea, tener que comprar ropa para sentirte bien es un problema. Y no lo estás solucionando, lo estás tapando con un dedo. Y todo el tiempo que ocurra, y no importa, siempre, cuando gane más plata, ahí sí voy a invertir, ahí sí voy a ahorrar. Es que no me alcanza para ahorrar. Realmente tienes que tomar el curso de conciencia financiera, y no es por promocionarlo porque lo haga yo, sino porque de verdad, ahí hablo y explico cómo desglosar y dividir primero tus gastos, y tú ya tienes ahorro, ya tienes caridad, ya tienes, o sea, estás haciendo, ya tienes tu dinero. Todos tenemos, adivina qué, el 100% de nuestro dinero gastado. El tema es que no sabemos manejarlo, se nos va, no tenemos medición. Solamente sabemos que, bueno, nos alcanza o no nos alcanza. Pero cuando tomas el control, empiezas a decir, oye, ok, es el mismo dinero, pero tomo el control y por ende, cuando llegan excesos, no se va. Empiezas a darle una dirección, empieza a tener un propósito. Si a eso le integras el vamos a generar un ingreso extra, ¿cómo gano plata extra? Perfecto, vamos a encontrar formas, vamos a conocer cómo no atraparnos en esta Matrix, ¿cierto? Entonces, el concepto de Matrix y el concepto de gastos van muy vinculados, porque en la película Matrix te dicen que tú estás dentro de un huevito conectado, ¿cierto? Y tu mente es la que alucina o imagina todo lo que está sucediendo y todo lo que está sucediendo en su imaginación, el cuerpo es afectado. Coloquémonos en la metáfora que la Matrix, ese sistema que vemos como vida normal, pero que en realidad estamos en un huevito, considera que el huevito es tu casa. Y en esa casa tú tienes libre albedrío o celda, a mí me gusta más decirle como una celda, y tienes el libre albedrío de agrandar la celda, acomodarte en la celda, colocar lujos en la celda, y por lo cual muchas personas incluso no les gusta mucho salir de su celda, más que de vacaciones. La celda tiene que ser acomodada. Y hoy en día en la próxima Matrix, en el sistema que está empezando a incorporarse, vamos a dar gracias por poder trabajar en nuestra celda. Vamos a pagar porque nos traigan comida. Vamos a pagar por tener entretención. Y van a ser gastos tan pequeños que cuando alguien les diga, oye, ¿por qué no bajas ese gasto? Ay, pero si son 4.000 pesos, eso no me cambia la vida. Pero tienes 10, 15 gastos de eso, de esa cantidad. Y a eso se les suman los gastos mensuales que están descontrolados porque están cubriendo necesidades, están cubriendo eh, alguna carencia emocional y no una necesidad física, sin contar nuestro ego que quiere aparentar y colocar una imagen para poder o ser más atractivo o poder verse más creíble o simplemente porque queremos ser más que los demás. Tenemos que tener ojo en nuestro autoconocimiento. Nuestro autoconocimiento, el conocernos, reconocernos, ¿ok? Nos va a llevar a decir, ¿y por qué estoy gastando en esto? ¿Por qué creo que me merezco esto? Porque también caemos en esa trampa. No, yo me lo merezco. Yo he trabajado mucho, me lo merezco. Perfecto. Entonces, date un premio. Tienes totalmente libre albedrío de decir, de mi sueldo, tanta plata va para mí. Perfecto. Pero ten ojo, no te vayas a pasar. No te vayas a endeudar. Ok, son 50.000 pesos para mí todos los meses. Entonces me puedo endeudar en 300.000 pesos en 6 cuotas precio contado. No. O sea, ¿qué es la deuda? Estás acelerando el tiempo. Estás demostrando tu incapacidad de ahorrar. Como no puedo ahorrar por 6 meses y tengo ansiedad de querer tenerlo ya, voy y le digo al banco, préstame el dinero y yo te lo pago. Te lo voy a colocar en otras palabras. Señora Matrix, usted me manifiesta y me adelanta el futuro para el presente y yo le vendo parte de mi tiempo y mi energía. En otras palabras, te vendo parte de mi vida, te vendo parte de mi día a día. Tú trabajas 8 horas al día o X cantidad de horas al día y eso te simboliza, se representa en una cantidad de valor por hora. Por ende, ¿cuántas horas al día estás pagándole al banco con sus intereses, con sus comisiones, con sus mantenciones, con el mero hecho de tenerlo ya?
porque lo quiero ya. Es distinto cuando, ok, ocurre una emergencia, pero si supieras administrar tu dinero, cuando llega la emergencia no te faltaría. Y si te llega a faltar, sabrías cómo o asumirías el precio del endeudamiento con conciencia. Y al tener conciencia, sé que suena como raro o quizás para algunos suena hasta ilógico, pero o muy lógico por su polaridad. Si tú tomas conciencia de tu movimiento de dinero, cuando mueves otra vez el dinero, es inevitablemente que dentro tuyo esté procesándose esa imagen. Por eso es tan importante hacer un presupuesto. Por eso es tan importante conocer tus números. No, yo gasto más o menos tanto. No, 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 no es más o menos. ¿Cuánto? Cuando voy a comprar o voy al cine o voy a comer o salgo de carrete, ¿cuánto me gasto? Ay, pero si me compro una cerveza nomás, ¿cuánto? Toma conciencia de ti. Esto de tomar conciencia de ti, tomar conciencia de tus gastos, te va a empezar a visualizar, metafóricamente hablando, que en esa celda hay muchas cadenas chiquititas que no te has dado cuenta y le has colocado candado tú sola, tú sola. Yo, en ejemplo, digo, si tienes una cadena de cuello o una pulsera, imagínate que tienes una pulsera amarrada a la reja o a la puerta. Probablemente si pegas un tiro, la cadena se va a romper. Pero si tienes 50 cadenas, probablemente no vas a poder salir. Y si no quieres sacar las cadenas, y si no ves las cadenas, no vas a poder salir. Si no crees que existen las cadenas, vas a defender la celda, porque es tu comodidad y tu entorno, y como todo animal, defiende su estado presente. No todos queremos aceptar que nuestro presente en realidad es nuestra oscuridad, manifestándose en nuestra vida. Es por eso también que tenemos que conocernos, sanar, perdonar, perdonarnos y trabajar mucho en nuestro interior. Bueno, el video intenté hacerlo de manera lo más calmado posible porque efectivamente sé que para muchos quizás el concepto Matrix no es algo que suena muy a película, para otros sonará muy conspiranoico, para otros saldrá como muy espiritual, así como que casi tenemos que llegar al Edén, pero en conciencia financiera es un concepto práctico. Es un concepto simplemente metafórico de decirte, conoce el sistema que funciona actualmente tu país, el cual se está uniendo a agrupaciones de países, las cuales buscan agruparse y representar en una futura unificación eh, económica, una única moneda, un único sistema de gobierno o administración. eh, y tú dirás que o pensarás que es muy loco. Te invito a buscar en Google el Gran Reset o el The Great Reset o el Gran Reseteo. Algunos tal vez lo han escuchado como terminología, pero no es un mito, ¿ya? Hay una página de internet, ¿ya? La cual principalmente plantea distintos objetivos y uno de esos objetivos es el Gran Reseteo. Léelo y dice, ah, bueno, pero la página, cualquiera puede crear una página. Te voy a dejar en misterio. Anda, averigua y vas a ver quiénes son los dueños de esa página. Y son uno de los grupos más famosos del mundo, que incluso tienen una influencia en la ONU. Y no, y salen en las noticias, y salen en todas partes, y están mucho más involucrados y activos en los medios de comunicación de lo que la mayoría cree. Porque justamente los medios de comunicación se han encargado de divulgar que aquellos que hablan mal de ellos serían considerados conspiranoicos. Pero no estoy hablando mal de ellos. Estoy diciéndote simplemente ve a ver la verdad, toma tu libre opinión, toma conciencia y ve qué es lo que quieres hacer con tu vida. Deja tu comentario, dale like, comparte si ya entendiste de qué se trata y si no, te invito a seguirme si estás viendo este video
Vamos a seguir hablando en mi canal, en mi perfil, sobre cómo utilizar estos conocimientos para tomar control de tus finanzas personales y ser libre, en tiempo y en dinero. Así que, bye, nos vemos.